Hola amigos, bienvenidos a Emprendimiento Digital. Esta será una sesión muy especial porque hablaremos de sexo. Sí, escucharon bien, de sexo. Descubriremos cómo el modelo evolucionista puede aportar a la metodología de emprendimiento latinoamericana. Dado que la evolución y el emprendimiento comparten el mismo objetivo, sobrevivir, podemos tomar algunas ideas muy interesantes desde la evolución para aplicar al emprendimiento latinoamericano. Acompáñenme. Puede parecerles un poco rara esta pregunta en el contexto de un curso de estrategia digital y emprendimiento, pero ¿por qué nos gusta el sexo? Cuando yo hago esta pregunta me responden porque es agradable, porque representa el amor. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué es agradable? ¿Qué hay de fondo? Vamos a tratar de resolver esta pregunta en esta sesión. Vamos a hablar de evolución y partiremos con evolución biológica. Charles Darwin, hace alrededor de 200 años, postuló que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio, desarrollando atributos adecuados. Acá empiezo a rescatar los conceptos de supervivencia, adaptación y atributos adecuados. Me tomé la libertad de agregar la última parte yo, pero de esa forma queda mucho más conectable con los conceptos que queremos revisar. ¿Qué son los atributos adecuados o fenotipos en el mundo biológico? Las especies biológicas para sobrevivir han debido desarrollar fenotipos o atributos aptos para sus entornos. Por ejemplo, el tiburón tiene la posibilidad de alimentarse a través de percibir a sus presas en entornos muy oscuros mediante una capacidad muy especial. Percibe señales eléctricas a través de sus ampollas de Lorenzini, un atributo apto para su entorno que le ha permitido sobrevivir. Esta oveja de mar, que no es una planta sino un animal, tiene la posibilidad de hacer fotosíntesis. Eso lo hace a través de alimentarse de determinadas algas que le proveen cloroplastos y de esa forma adquiere el atributo apto para hacer fotosíntesis, obtener energía y sobrevivir. El dragón de mar, además de ser uno de los animales más hermosos de la naturaleza, también vive en las profundidades del mar, como los anteriores, y tiene estas extensiones de su cuerpo que le permiten camuflarse de tal modo que sus depredadores no la detecten y así pueda sobrevivir. Atributos aptos para sobrevivir. Cuando existía la jirafa original, que era bajita, de cuello corto y patas cortas, generación a generación, los hijos de las jirafas que fueron teniendo patas o cuello más largo, producto de la combinatoria genética, se alimentaban mejor que sus hermanos que tenían las patas más cortas. Esto le permitía no solamente mantenerse sanos como especímenes y sobrevivir, sino que vivir lo suficiente para aparearse. Y de esa forma, esos atributos de cuello y patas largas pudieron transferirse a su propia descendencia, lo que fue modelando la forma actual de la jirafa. Esto es lo que se denomina como selección natural, y lo que he querido destacar acá es que está basada en la presencia de atributos aptos para sobrevivir. La evolución sigue este algoritmo. Primero, un espécimen se replica, tiene descendencia, pero luego algunos de esos descendientes son diferentes entre sí. Uno tiene el cuello más largo, como en el caso de la jirafa, la piel más gruesa, como en el caso del oso, o un cerebro mayor, como en el caso del ser humano. Hijo a hijo van teniendo diferencias respecto de sus hermanos. Aquellos especímenes que tienen atributos más aptos tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, con lo que se repite este ciclo indefinidamente. El algoritmo evolutivo es esencialmente un ciclo adaptativo permanente al entorno en el que me toque vivir y reproducirme. Y en este algoritmo, la diferencia entre los hermanos juega un rol muy importante, y esta diferencia se logra a través de combinatoria genética que se produce a través de la reproducción sexuada. Entonces empezamos a entender por qué nos gusta el sexo evolutivamente. Es muy importante en el algoritmo evolutivo. Este algoritmo, además de servirnos para explicar el proceso de selección natural, nos sirve para explicar también el proceso de selección sexual. Este proceso también requiere de atributos aptos, ya no para sobrevivir, sino que para aumentar la probabilidad de aparearse por parte de las distintas especies que tienen reproducción sexuada. Es por eso que este pavo real, por ejemplo, tiene estas manchas preciosas en su plumaje que no cumplen otra función que atraer al sexo opuesto. Sin embargo, estos atributos de los que hablamos no son solo elementos anatómicos, también pueden ser comportamientos. Por ejemplo, el salmón, que es una de las especies evolutivas más interesantes, aún viviendo la mayor parte de su vida en agua salada, para aumentar la probabilidad de sobrevivir de su descendencia, busca desovar en agua dulce, donde hay menos depredadores para sus hijos. De esa forma, aumenta esa probabilidad de sobrevivir, con el costo luego de tener que adaptarse desde el agua dulce al agua salada de vuelta. Esto, como ustedes pueden ver, no es un atributo anatómico, es un atributo de comportamiento o lo que podríamos denominar como una práctica que lleva a cabo este salmón. Como ustedes saben, estos atributos o comportamientos quedan determinados evolutivamente de generación en generación para cada especie. Pero ¿cómo sabe cada generación cómo debe comportarse
o qué atributo debe desarrollar. Lo sabe porque está inscrito en su genoma. Entonces podríamos decir que el genoma es como el código de diseño de los atributos de una especie. Probablemente a esta altura estamos todos de acuerdo respecto a la existencia del modelo evolucionista biológico. A partir de él podríamos desprender algunas ideas que podrían servirnos en otros ámbitos, por ejemplo, el cultural. Esto precisamente fue lo que hizo Richard Dawkins, el principal evolucionista de la actualidad, después de Darwin. Richard Dawkins escribió en su libro El gen egoísta de 1976 que la teoría evolutiva puede adaptarse incluso al ámbito cultural. Dawkins postula que las ideas más aptas pueden ser más capaces de replicarse de cerebro a cerebro, en el fondo de sobrevivir. Dawkins hizo un paralelo entre los genes de la biología y los replicadores del ámbito cultural, y a esos replicadores, a esas ideas que son capaces de replicarse, los bautizó memes. Sí, efectivamente, Dawkins fue el autor de los prosaicos memes que hoy día conocemos. Ahora, si los analizamos desde la perspectiva teórica, podemos darnos cuenta de que los memes en su formato actual, que se transfiere digitalmente, son muy aptos para ese entorno, porque son muy aptos para ser transferidos teléfono a teléfono en entornos digitales. Del mismo modo como existen estos memes simplificados, que nosotros conocemos perfectamente, Dawkins postula que existen memes compuestos, conjuntos de atributos aptos que constituyen un meme mayor, tal como existe la nota la, que es muy simple, existe una sinfonía completa que representa un meme apto, si es que nos gusta, si es que es adecuado, si es que se replica, o no apto, si es que quedó en el olvido. Lo mismo pasa con el fútbol. El fútbol es un conjunto de atributos aptos a la transmisión televisiva y es por eso que es el deporte rey. Recoge la posibilidad de transmitirse por televisión, tiene los tiempos exactos para poder incorporar marketing. En el fondo, tiene los atributos aptos para sobrevivir como deporte y como material de entretención en el entorno actual. Eventualmente ahora, la mayor parte de nosotros podrá estar de acuerdo en que el modelo evolucionista es aplicable a la cultura. Pero ¿qué tal si ahora aplicamos esos mismos conceptos a la empresa? Precisamente, esto fue lo que hizo Eric Weinhocker, quien a fines de los 90, en su libro El origen de la riqueza, propuso que del mismo modo como la evolución era válida para la biología y luego se podía aplicar a la cultura, naturalmente se podía aplicar a una empresa. Y sus ideas, básicamente, señalaban que si un producto o una empresa tenían atributos aptos para su entorno, podían sobrevivir y podían prosperar. Este auto ofrece seguridad, velocidad, elementos de comodidad, ofrece elegancia, atributos aptos para la realidad actual. En la medida que una entidad tenga atributos aptos, tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Hagamos ahora un ejercicio conceptual. ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos Google y anotáramos en un cuaderno todas y cada una de sus prácticas? Luego apagáramos Google y luego eso tomáramos a un equipo similar al que fundó Google en un entorno también similar y le entregáramos este cuaderno con las prácticas de Google. ¿Podría ese equipo en ese entorno replicar Google? Teóricamente sí. En ese caso, este cuaderno con las prácticas de Google representaría el genoma de Google. El punto importante acá es que las prácticas aptas que lleva a cabo una empresa son equivalentes a los atributos aptos de una especie biológica que le permiten sobrevivir. No es coincidencia que Salim Ismail, por ejemplo, de Organizaciones Exponenciales, postule como centro de su filosofía empresarial que ahora y en los años que vienen, la adaptabilidad y la agilidad eclipsarán paulatinamente al tamaño y la escala que eran los atributos aptos de la economía anterior. ¿Por qué? Porque en una economía estática, la escala y el tamaño eran fuentes de ventaja competitiva, pero en una economía de alto cambio tecnológico, probablemente los atributos aptos que se requieren son aquellos que permiten a la empresa mantenerse actualizada respecto de este cambio tecnológico. Y para eso, esos atributos deben incluir adaptabilidad y agilidad. Tal como el modelo evolucionista es aplicable al entorno biológico, al cultural, al empresarial, podemos preguntarnos si podríamos usarlo como fuente de inspiración para resolver el problema de la supervivencia en el emprendimiento, con el proyecto de Startup Journey. El desafío emprendedor podría representarse como la misión de diseñar una entidad, que sería nuestro proyecto emprendedor, capaz de sobrevivir en un entorno específico. En el caso de los países ricos, en un entorno rico. En el caso de los países emergentes, en un entorno no tan rico. Pero en cualquier caso, este entorno para nosotros a priori va a ser desconocido. Yo no sé con lo que me voy a enfrentar antes de salir al mercado. Además, va a ser agresivo. El mercado va a hacerme hostil, no me va a hacer fácil desarrollar mi proyecto
en estos entornos y además va a ser cambiante, va a mutar permanentemente. Diseñar una entidad capaz de sobrevivir en un entorno desconocido, cambiante y agresivo es muy complejo, y esa es la razón fundamental de la muerte del 90% de los proyectos emprendedores. Esto no solo lo decimos nosotros, sino que Paul Graham, el fundador de Y Combinator, la principal incubadora de la actualidad en el mundo, al hablarle a alguna de sus cohortes, les dijo: la mitad de ustedes va a morir, la otra mitad va a sobrevivir, y aquellos que sobrevivan van a tener éxito. En esa cohorte estaban Airbnb y Dropbox. Pero más importante que eso, Paul Graham enfatizaba la importancia de sobrevivir aún en entornos ricos como el estadounidense para tener éxito. A partir de todo lo anterior, podríamos llegar a convenir que en la medida que un proyecto emprendedor pueda desarrollar prácticas emprendedoras aptas para su entorno, va a aumentar su probabilidad de sobrevivir y tener éxito. Del mismo modo como Dawkins llamó memes a sus replicadores culturales en honor a los genes de la biología, nosotros bautizamos como premes a las prácticas emprendedoras que constituyen atributos aptos capaces de aumentar la probabilidad de sobrevivir de un proyecto emprendedor. Vamos a decir que para sobrevivir, un startup requiere prácticas y capacidades aptas, como una especie requiere atributos adaptativos para su entorno biológico. Podríamos decir entonces que el algoritmo emprendedor esencial es el algoritmo en el que yo voy adaptándome al entorno económico en el que me toca desempeñarme. Y esa forma de adaptación sigue este ciclo que aparece acá. Ejecuto una prueba, mido su resultado y aprendo. Y este, que es el ciclo Lean de Steve Blank, es destacado por Eric Schmidt, CEO de Google, como la estrategia básica de los startups nativos digitales, se parece muchísimo al algoritmo evolutivo que vimos anteriormente. Por eso vamos a decir que el ciclo Lean imita al ciclo evolutivo. Y esto en rigor no es muy extraño porque ambos ciclos son ciclos adaptativos. Pero descubrimos acá que cada uno de esos ciclos adaptativos requiere de atributos aptos para su entorno en una búsqueda permanente, entendiendo que el entorno es cambiante. Como consecuencia de todo esto, podemos llegar a decir que los procesos evolucionistas, de innovación y de emprendimiento son muy similares entre sí porque constituyen modelos adaptativos a los entornos que llevan a cabo, en el caso biológico, las especies, en el caso empresarial, las grandes empresas que hacen innovación, y en el caso del emprendimiento, los startups. Sin embargo, esta teoría no es suficiente. Nos falta entender cuáles serían los atributos o prácticas aptas que un proyecto emprendedor debería llevar a cabo en un entorno emergente como el nuestro. Fuimos a buscar esas prácticas aptas y distinguimos cuáles eran las que llevaban a cabo aquellos proyectos que tenían éxito respecto de aquellos proyectos que morían en el intento. Al final conseguimos identificar 14 prácticas aptas para entornos emergentes, lo que no significa que sean aptas solo para entornos emergentes, pero son especialmente aptas en estos entornos emergentes para aumentar la probabilidad de éxito de un proyecto emprendedor. Tenemos que convenir acá que los entornos económicos de los países emprendedores son muy diferentes a los entornos económicos de los países desarrollados, donde existe mucho volumen de financiamiento, donde existe un mercado muy poderoso, una cultura de alta competencia y una serie de otros elementos más propios de esos entornos que no necesariamente existen acá. De esta forma, los atributos y prácticas que debe llevar a cabo un proyecto emprendedor en nuestros entornos son específicos. Las prácticas que descubrimos que llevaban a cabo los proyectos emprendedores en entornos emergentes que tenían éxito son estos. Sus fundadores tenían motivaciones desde mucho antes de descubrir siquiera la oportunidad que daba origen a su proyecto emprendedor y habían recibido una formación adecuada para manejar los desafíos que le iba a imponer luego ese proyecto. Estos emprendedores habían sido expuestos al ecosistema de emprendimiento de cada uno de sus entornos, entendían el lenguaje, habían aprendido de terceras experiencias, tienen la capacidad de identificar problemas de su entorno, constituyen un muy buen equipo con los atributos que veremos después, que son los que especifican un buen equipo, saben modelar un negocio perfectamente, son capaces de transmitir sus ideas correctamente a través de un pitch, buscan mentores que hayan hecho el camino antes y que los guíen, son capaces de ir a buscar y ganar financiamiento de alguna forma. En particular, en los países emergentes, a diferencia de los países desarrollados, los que tienen éxito tienen mucho foco en la supervivencia, definida como el logro del punto de equilibrio. Esa práctica es absolutamente crítica en países emergentes. Desarrollan estrategias para lograr apropiabilidad y luego, una vez que empieza a avanzar su proyecto y logran las primeras metas como el equilibrio, saben cómo hacer el management de una empresa, logran escalar armónicamente, eventualmente saben hacer un buen exit, pero sobre todo a nivel de todo este viaje comprenden de teoría moderna de emprendimiento, saben cómo distribuir la propiedad entre los socios, tienen una forma de pensar global, entienden respecto a adaptación, de apropiabilidad, de evaluación de su proyecto emprendedor, entienden de estrategia digital.
Cada una de estas es una práctica apta para un entorno emprendedor emergente. Eventualmente existen otras, naturalmente, y el nivel que cada uno de los proyectos emprendedores debe lograr en cada una de estas prácticas depende en forma específica de su propia industria, de su propio negocio, de su propio proyecto. Pero de alguna forma podemos rescatar el concepto de atributos aptos para la supervivencia en el entorno emprendedor del mismo modo como la biología los usa para la supervivencia en el entorno biológico. Llegando al final, podemos responder a la pregunta que nos hicimos originalmente. ¿Por qué nos gusta el sexo? Nos gusta porque es un mecanismo que posibilita la evolución, la supervivencia. Espero que les haya gustado esta sesión. Nos vemos muy luego. Que estén muy bien.